10 de la mañana con 3 minutos, ya lo he prometido, y vamos a analizar parte del discurso del 21 de mayo. Vamos a preguntar también por la situación que reflejaba recién el diputado René Zaffirio de lo que pasa al interior del Sename. Tenemos en línea a una de nuestras panelistas, porque lamentablemente no van a poder llegar físicamente nuestros panelistas hoy día, pero estarán por el teléfono. Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, que habitualmente nos acompaña los lunes, ahora a través del teléfono nos acompaña igual. ¿Cómo está, diputada? Gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Bea? Le pido disculpas por no poder estar ahí presente. Estábamos en el Consejo de Defensa del Estado con el alcalde Jaude solicitando que el Consejo se haga parte de una querella que presentamos hace algunas semanas por posible cohecho y fraude al fisco en relación al exministro Pablo Longueira y el exalcalde Gonzalo Cornejo. Perfecto, ahí está. Entonces, bueno, a propósito de eso no pudo alcanzar a llegar. Diputada, lo primero, ¿con qué se queda del discurso del 21 de mayo, el discurso de la presidenta Bachelet? Mira, a ver, yo me quedo con la impresión de que la presidenta lo que hace es consolidar un rumbo y una línea que ella ha tenido durante estos 2 años y medio, ya casi 3 años, ¿cierto?, de mandato presidencial, que tiene que ver con el cumplimiento de un programa de gobierno con elementos centrales. Ella vuelve a hablar de la obra gruesa, pero en esta oportunidad lo hace también haciendo mucho énfasis en aquellas cosas que todavía faltan. Y eso por lo menos a mí me deja un poco más conforme en relación a la primera vez, donde ella habla de una obra gruesa más o menos ya terminada, donde habían elementos que son centrales, como la educación superior, la ley de educación superior, que sabemos que todavía no ingresa, y ella anuncia, ¿cierto?, en este 21 de mayo que el ingreso va a ser en el mes de junio. Ella habla del próximo mes. Al mismo tiempo también hace referencia a algunos otros elementos que son importantes de destacar de lo que ya se ha hecho de esta obra, que tiene que ver básicamente con el tema del cambio del binominal, la reforma tributaria y otros elementos que han sido parte de un proceso de transformación, donde además, y para mí por lo menos fue lo más significativo, Bea, de la cuenta, lo más potente que dijo la presidenta, que es la interpelación que ella hace, ¿cierto?, al final de su discurso a la oposición a ser parte del proceso constituyente. Porque ella dice, bueno, acá los que se queden abajo de este carro, finalmente se quedan abajo del carro de la historia de Chile, y además le quitan valor a sus ideas. Y yo comparto plenamente lo que ella plantea a propósito de que es una oportunidad histórica para Chile de tener una nueva constitución democrática, como la que, bueno, ella comprometió en su programa de gobierno y que requiere también de un esfuerzo nacional donde todos los actores puedan ser parte. Diputada, respecto a las omisiones, que se ha hablado harto por la estrategia del discurso, porque hay discursos que son más listas, lo voy a decir bien en chileno, pero como más lista de supermercado, perdón, como más lista de supermercado, o sea, esto es lo que hicimos, después, y esto es lo que queremos hacer, y una serie de definiciones, proyectos de ley con cifras, de datos, y que son bien agotadores porque escuchándolo es difícil armarse el cuento en la cabeza. Esta vez la presidenta optó por algo distinto, fue un discurso más corto, fue un discurso con efectivamente cosas realizadas, pero más en global y con una característica un poco más política, aunque de repente a uno le gustaría una cosa muchísimo más política, pero yo entiendo el marco que tiene y el estilo que puede tener la presidenta Bachelet. En ese sentido, y después lo confirmaron las interpretaciones o las lecturas de parlamentarios, recuerdo particularmente la de Osvaldo Andrade, que es hoy día el presidente de la Cámara, que decía, la presidenta lo dejó claro, ya no entran más reformas, no cabe otras reformas, ahora queda consolidar lo que ya se presentó. ¿Ustedes desde el Partido Comunista les gusta eso, que haya algunas cosas que definitivamente quedan fuera de este gobierno, por ejemplo, cualquier cosa que tenga que ver con pensiones? Y lo otro que quería preguntarle, el que la presidenta no hablara directamente de la reforma laboral, que es algo que está pendiente y que ha provocado hartos roces internos, ¿qué les dice a ustedes en el PC? A ver, mire, yo me quedé con la impresión de que la presidenta efectivamente también da una cuota de realidad a su discurso. Yo comparto lo que dices tú, Bea, de que acá hay un discurso distinto, que no es una lista de supermercado de lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Hay algunos anuncios que tienen relación con elementos ciudadanos, pero efectivamente hay también una cuota de realidad frente a decir, bueno, esto es lo que vamos a poder hacer y en algunas cosas vamos a tener que hacer, digamos, avanzar en una línea, porque por ejemplo en el caso del sistema de pensiones, ella solamente plantea que se va a seguir trabajando desde un Consejo de Ministros con lo que sale de la Comisión Asesora Presidencial que se hizo en su minuto,
para poder consolidar una propuesta que genere un cambio en perspectiva, no algo inmediato, solamente plantea o reafirma más bien algo que estaba en el programa de gobierno que tiene que ver con la FP estatal. Al menos eso fue lo que planteó en relación al tema pensión. Ahora, respecto a la reforma laboral, mira, yo creo que tampoco, o sea, claro, uno de repente hubiese esperado que quizás la presidenta con más fuerza reafirmara el compromiso de con los trabajadores de sacar adelante una reforma o una transformación en la materia que fuera potente, con fuerza, etcétera, de dar cierta seguridad respecto a lo que se va a hacer. Pero también es cierto que la presidenta no puede prometer o comprometer cuestiones que muchas veces escapan a su posibilidad, porque claro, estamos en un modelo tremendamente presidencial, pero pucha, pareciera ser que el Tribunal Constitucional hoy día tiene más poder que la presidenta, que el Congreso y que prácticamente todos los organismos del Estado en conjunto, porque, o sea, la presidenta manifestó una voluntad, llevó adelante una reforma laboral con todas las dificultades que tuvo, con todas las oposiciones internas, incluso dentro de la nueva mayoría. Sacó una propuesta adelante, logró sostenerlo de la titularidad a pesar del cuestionamiento de los empresarios. Pero vea cómo finalmente el resultado de eso es que a pesar de que había acuerdo en varios de los puntos con el movimiento social, con la central, etcétera, lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional revierte los elementos centrales y nos deja sin titularidad. Entonces, claro, la presidenta en su discurso sí plantea de que vamos a mantener el compromiso por generarle mejores condiciones a los trabajadores en términos laborales, pero también, ¿qué más podría decir? Quizás hay uno lo que podría haber esperado, y yo creo que sí en eso yo podría hacer una crítica al respecto, es que yo tengo la impresión de que el gobierno, si no toma medidas respecto a este Tribunal Constitucional, la verdad de las cosas es que todo lo que viene queda puesto queda a la deriva, en definitiva, porque el Tribunal Constitucional es un tribunal que está compuesto con una composición política coyuntural, y ellos van a actuar más que apegados incluso al resguardo de la Constitución, si tú lo quieres, lo que ellos van a hacer es actuar apegados a sus ideas políticas, donde ejercen una mayoría para vetar aquellas cosas con las que no están de acuerdo. Por eso, por ejemplo, nosotros como bancada del Partido Comunista dijimos, bueno, nosotros no vamos a concurrir como bancada al Tribunal Constitucional a propósito de la agenda corta, porque la verdad es que ellos van a aprobar desde su idea política probablemente todos los elementos, incluido el control preventivo de identidad, incluso a pesar de que atenta contra las libertades individuales de las personas. Entonces, pusimos algunas firmas para que el PS pudiese concurrir a propósito de agotar las instancias nacionales, porque nos interesa ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la verdad es que uno dice, bueno, con este TC, así como está compuesto, así como está configurado, la propia presidenta incluso queda de manos atadas frente a algunas cosas. Diputada, la quiero llevar a otra cosa, y es a lo que sucedió fuera del Congreso en Valparaíso. Siempre hay manifestaciones y movilizaciones. En el 21 de mayo se concentra esto siempre. Hubo una cantidad de violencia en la calle de Valparaíso importante y, se generó la muerte de una persona. Incendiaron una farmacia. Esto tomó finalmente un edificio casi completo y falleció un guardia de seguridad, un hombre de 71 años. ¿Cómo reaccionan ustedes desde el PC a lo que pasó en las calles en Valparaíso? A ver, mira, yo lo primero que quiero aprovechar esta instancia, Bea, para volver a entregarle nuestras condolencias y nuestro más profundo pesar, ¿cierto? Transmitírselo también a la familia de don Eduardo Lara, que era un trabajador, como dices tú, inocente. Nosotros lamentamos y rechazamos desde el primer minuto la situación de violencia que se generó en Valparaíso, porque la verdad es que personalmente soy completamente partidaria de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la movilización. Yo sigo sosteniendo que es absolutamente legítimo que los chilenos y chilenas que tienen una determinada opción u opinión puedan ejercerla y puedan presentar su opinión o su posición desde distintas perspectivas en la calle y salir a marchar. Yo creo que eso es completamente válido. Sin embargo, lo que no es válido es que finalmente estas situaciones, que además son protagonizadas por grupos aislados, por grupos pequeños, por tipos que no tienen ni siquiera un mínimo de conciencia de lo que están haciendo en esos espacios, o sea, que no comparten, y yo estoy segura de eso, que ni siquiera comparten las ideas justas que el movimiento social presenta,
se atribuyen el protagonismo de algo que finalmente lo único que hace es terminar empañando la situación. Diputada, le quiero preguntar, porque tenemos en línea también al diputado Cristian Monkeberg, porque vamos a estar comentando con él en un ratito también el discurso, pero solamente frente a lo mismo que usted dice, ¿qué más se puede hacer? Hoy día escucho que quieren buscar una ley anti-encapuchados. Solamente, no quiero su respuesta frente a eso puntual, sino que en global. ¿Qué más se puede hacer para tratar de poner, no sé cómo llamarlo, ni siquiera calma, una reflexión distinta a la hora de las movilizaciones? Mira, yo creo que en Chile se realizan permanentemente movilizaciones, Bea, y la gran mayoría de ellas son movilizaciones que, claro, a lo mejor no salen tanto en la prensa porque no terminan en este tipo de disturbios, pero en una buena parte son movilizaciones pacíficas, ordenadas, donde los ciudadanos incluso ejercen un poder de veto frente a estos actos violentistas que son minoritarios. Yo misma muchas veces me enfrenté a los encapuchados que intentaban empañar movilizaciones pacíficas de las que nosotros éramos parte. Yo creo que hay que tomar medidas y en eso la policía tiene mucho que decir también respecto de que de controlar muchas veces situaciones de violencia, en las cuales la violencia también genera más violencia. Y yo creo que una forma de enfrentar la movilización desde los propios carabineros también son medidas políticas que deben estudiarse por parte del propio Ministerio del Interior. Yo, por ejemplo, estuve en una marcha gigantesca en Argentina, donde la policía caminaba de manera muy tranquila, conjunto a los manifestantes, durante cerca de 3 horas, con las madres desde la Plaza de Mayo, las abuelas, en fin. Y la verdad es que no hubo ningún disturbio, ningún acto de violencia, ninguna provocación. Entonces, yo no quiero decir con esto que la culpa la tiene el carabinero, pero sí creo que en este caso las fuerzas de seguridad deben jugar un rol. ¿Aló? Aló, sí, es que seguramente estaba el diputado Cristian Monkeberg o cortó o se le cortó, así que no, pero sigamos, diputada. Lo que sí yo quiero rechazar, Bea, completamente, a propósito de lo que planteas tú, porque esta supuesta ley anti-encapuchado, lo que encapucha, literalmente, para decirlo de forma metafórica, es un objetivo distinto, y yo quiero decirlo con todas sus letras. Acá los parlamentarios que están planteando esto de generar responsabilidad penal a los organizadores de una manifestación cometen un error profundo, porque lo que se hace con es criminalizar al movimiento social, y eso nosotros no lo podemos aceptar. O sea, no podemos pretender de que la forma de resolver este tipo de situaciones sea criminalizando a los que buscan manifestar una idea de manera pacífica. O sea, ahí ya entramos a un extremo y nos metemos, sobrepasamos una línea que o sea, es el mismo grupo que implementó el control preventivo de identidad o que logra reponer la detención por sospecha, los que hoy día se plantean encapuchando esta ley anti-encapuchado, una ley represora del movimiento social. Yo eso no lo puedo aceptar y no lo comparto. Muy bien, diputada, muchas gracias. Que esté muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Ahí estaba la diputada